Buenos días, profe. Buenos días, hola Sebastián, buenos días. Profe, discúlpeme, yo tenía una pregunta. Es que, bueno, yo entré a Q10 a revisar pues las notas y eso que pues han subido los profesores, sino que estaba mirando lo del tercer corte de Ujú. su clase, profe, y me aparece, creo que cero, si no estoy mal, 0,5 en tercer corte y solo una nota de todas las notas. No sé si es que falta subir esas notas o no sé, o sea, que hay como perdido, no sé. No, esa es la nota que usted tiene. Uy, profe, pero, o sea, es que hay como un ítem de. Ay, profe, no se me rija, profe. Hay como 5 ítems y solo tenemos uno, entonces, pues por eso se me No, acumula. Tan esas notas malo. hay que subirlas, esas notas hay que subirlas el 30. Ah, listo, profe, no sabía. Que tranquilo, no se Sebastián preocupe, sudó frío. Sebastián. Sí, Lo maté un literal. poquito, lo maté un poquito. Un pedacito de su alma se fue, bajó a los mismísimos infiernos y luego volvió y entró. No, esas notas no se han subido, las notas del tercer corte todavía no se han subido completas, entonces yo voy a esperar a terminar estas notas de este programa, de estos programas de hoy y entendiendo que pues hoy es la última clase que tenemos nosotros, ¿no? Ay, perdón, Mañana, mañana es la última clase. Entonces, mañana. como son los últimos programas, son las últimas notas que saco, entonces seguramente este fin de semana ya las van a tener, ya las van a tener. Entonces, no se preocupen que sus notas igual hay que subirlas hasta el 30 de noviembre. Así que, tutto bene. Bueno, ¿la voz del día está lista? Hola, profe, buenos días. Profe, buenos días. Señor. Dime, Milena. Segundo para compartir el sonido. Sí, ya estamos. ¿Listos, muchachos? Listo. Entonces, vamos en 3, 2, 1. La actualización de Colombia y el mundo. La voz del día. Información de calidad. Dirige Milena López. Muy buenos días, soy Adrián Tovar y bienvenidos a CST Radio, a este su programa de opinión, La Voz del Día. Recuerde que nos encuentra en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @La Voz del Día. Hoy 26 de noviembre, una mañana nublada y un poco fría. Quiero saludar a los compañeros de trabajo, Milena López, nuestra directora. Milena, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Adrián, para usted y para toda nuestra audiencia. Muy bien, Isaac Polo, buenos días, bienvenido a La Voz del Día. Buenos días, Adrián, muchas gracias y buenos días a todos nuestros oyentes. Muy bien, y por último quiero saludar a Jonathan Rodríguez. Jonathan, muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted hoy? Hola, hola Adrián, muy buenos días y para todos los oyentes, buenos días, con frío pero con la mejor actitud en La Voz del Día. Muy bien, siendo las 8:38 de la mañana, en este espacio de opinión abordaremos un tema que últimamente ha dado de qué hablar y se trata de las afectaciones climáticas en Colombia y la respuesta que ha tenido el gobierno nacional frente a estos sucesos. Entonces, ya siendo las 8:38 de la mañana, empezamos dándole la palabra a Isaac Polo. Isaac, ¿qué opinión tiene usted frente a estos sucesos que se han venido presentando? Muchas gracias, Adrián. Bueno, para comenzar esta mesa de opinión, una de las palabras del presidente antes de llegar a Providencia fueron las siguientes. El balance preliminar es que hay una persona que ha fallecido y hay una persona desaparecida. Esperamos llegar al territorio para tener un levantamiento de información con mayor precisión. Por ahora, se confirmó que está desplegando toda la capacidad del gobierno, de la Armada y del Ejército, del equipo de socorristas, del Ministerio de Salud, para llegar a atender, evacuar y algunos de los heridos y tener una capacidad de respuesta de manera inmediata. El presidente de la República
Iván Duque, ya confirmó que está preparando un plan de reconstrucción de 100 días para ayudar a todos los damnificados. En las labores adelantadas por la Unidad de Gestión de Riesgo de San Andrés, se aclaró que ya se tiene un registro único de damnificados y el balance de las afectaciones en la estructura. Según la entidad, se han entregado 1.000 kits alimentarios, 1.000 colchonetas, 1.000 frazadas y 89.680 litros de agua a la comunidad afectada, como parte de la asistencia humanitaria de emergencia. Recuerde que usted está escuchando La Voz del Día aquí en CST Radio. Muchísimas gracias, Isaac. Y vamos con Jonathan Rodríguez, porque este es el momento para que usted nos cuente qué piensa de este tema que nos ha afectado tanto últimamente aquí en el país. Sí, vea, Adrián, y a todos los oyentes, no nos centremos tanto en los gobiernos, miremos las raíces del tema. ¿Qué tal si nos centramos en las actitudes y actividades de nosotros, los seres humanos? Si bien sabemos, nosotros somos los que vivimos aquí en el planeta Tierra, y la causa principal de dichos cambios climáticos tan bruscos son el calentamiento global. Y si de análisis se trata, vamos a observarnos a nosotros mismos. Y si lo hacemos de manera correcta, estoy seguro que surgen las siguientes preguntas. Vale, cuidado, Adrián y todos los oyentes. ¿Será que por botar basuras, acaso la actividad del ser humano influye en estos cambios climáticos? ¿Será que por generar altas temperaturas al quemar combustibles fósiles? ¿Será que al talar árboles en las selvas tropicales? ¿Será que la explotación de ganado y animales marítimos nos afecta? Pues déjeme decirle a todos que nosotros somos responsables en un 63% del calentamiento global. Y sí es nuestra culpa que ocurran estos cambios, pues el dióxido de carbono y el metano son los principales componentes que afectan el planeta, ocasionando el calentamiento global. Entonces, hermanito Adrián y compañeros, no hay que echarle toda la culpa a los gobiernos, porque nosotros mismos somos responsables, y es cierto, no discuto que en los últimos momentos se han visto muchas muertes, desapariciones, pérdidas materiales, destrucciones de múltiples hogares. Pero como diría la alcaldesa de Bogotá, el gobierno no tiene una varita mágica para que todo se solucione en un minuto, mi hermano. Jonathan, ¿será que si tuvieran esa varita mágica la utilizarían adecuadamente? Pues aquí en La Voz del Día, la voz también es de nuestros oyentes. Escuchemos algunas de las opiniones. Bueno, yo opino que todo lo que se está dando con el clima es causa del mismo ser humano, porque el ser humano invadió literalmente la Tierra y lo que está haciendo es dañar el medio ambiente, tanto destruyendo flora y fauna para satisfacerse en sí. De todo lo que ha pasado, lo que opino, pues obviamente es algo trágico, pero lo que siento es que en sí la naturaleza se está rebelando hacia el ser humano, porque el ser humano es abusivo con lo que no les pertenece. Pienso que las medidas deben ser generadas al factor social, ante la sociedad, que haya compromiso en adaptación de nuevos hábitos, de nuevos consumos. Todo este tema debería de ser como más específico y que haya voluntad del gobierno para poder tomar unas medidas pertinentes al mejoramiento de las emergencias climáticas. Es nulo el tema. Claramente no lo han hecho como corresponde. Hay zonas muy afectadas que siempre han estado en el olvido. El gobierno pudo prever estas catástrofes y aún así no lo ha hecho. Claramente el gobierno de Duque es básicamente inexistente. Es un presidente que no existe en este momento para Colombia. No cumple sus funciones como le corresponden en cuanto a catástrofes y problemáticas. 8:43 de la mañana en La Voz del Día. Ay, Dios mío, por estar arreglando la casa se me olvidó llevarle la platica a mis hijos para su estudio. Gracias, Efecti. Ya no tendrás que hacer maromas para que el tiempo te alcance. ¡Ay, qué maravilla! Entonces salgo ya para que les llegue hoy mismo. En Efecti podrás realizar tus giros, pagos y recargas de forma segura y rápida. Efecti, girando a tu lado. Ellos siempre han estado junto a ti, brindándote la mejor compañía en todo momento.
dándote alegría sin pedirte nada a cambio. Demuéstrales el amor que sientes por ellos. Purina es el alimento perfecto, con los nutrientes necesarios para su desarrollo físico y motriz, para que sigan sanos junto a ti. ¡Vamos! Purina, 50 años llevando lo mejor a nuestras mascotas. Muy bien, ya son las 8:44 de la mañana acá en La Voz del Día. Y quiero preguntarle a Milena López, nuestra directora, ¿cómo ve usted el desempeño del gobierno frente al tema que estamos tratando el día de hoy? Mire, Adrián, compañeros y claramente oyentes, y si bien ya el gobierno ha hecho pues el llamado a activar estos planes de contingencia en todo el territorio nacional, sí es clave dar una mirada como más precisa a estas poblaciones en las que pues ya de por sí es precario y menos llevadero pues el diario vivir. En cifras generales, mire, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la segunda temporada de lluvias, influenciada por el fenómeno de la Niña, ha generado emergencias a lo largo y ancho del país, siendo la región Caribe, Andina y Pacífica las que mayor afectación pues han reportado, y que la difícil situación por la que atraviesan estas regiones del país pues ya han dejado 34.800 personas afectadas por las fuertes lluvias. Eso es hasta ahora, que pues han provocado derrumbes e inundaciones, algo que nos permite ver que son realmente necesarias las acciones urgentes por parte de los entes gubernamentales y pues las autoridades competentes para que la situación no sea más complicada de lo que ya es por este parón que fue el COVID-19, pues durante este impredecible e interminable 2020. Así es, concuerdo con lo que usted dice, Milena, y es que en los últimos días pues son notables el aumento de las calamidades en diferentes lugares del territorio nacional a causa del cambio climático. Y uno de los más notables es el paso del huracán Iota por la región Caribe, como lo mencionaba nuestro compañero Isaac, que arrasó con casi todo lo que encontró a su paso, dejando en condición de vulnerabilidad a la mayoría de sus pobladores, quienes han esperado con mucha esperanza la presencia del gobierno nacional para recibir el respaldo y la garantía mínimos para su supervivencia. No hay agua potable, no hay alimento, no hay techo, no hay comunicación ni vías de acceso, sumado a la emergencia de salud por el COVID-19, como mencionaba Milena. Y sí, el gobierno ha dispuesto un programa de recuperación de la región con un costo de 139.000 millones de pesos que promete las ayudas humanitarias y la reconstrucción de la región. Entonces, ¿qué nos queda? Esperar a que el programa sea ejecutado con la mayor precisión posible, porque aunque se cumpla el objetivo en su totalidad, serán muchas las problemáticas que seguirán en la región, antiguas y nuevas, como la reactivación de la economía cuyo principal frente es el turismo. Ojalá el olvido no llegue pronto y se vea la inversión nacional para que regrese pronto el turismo. En salud no sobra hacer un hospital y un colegio para fortalecer la educación. Un llamado al gobierno, porque aunque no haya sido una masacre, allí se necesita mucho más que un polideportivo. Bueno, frente a las acciones climáticas, pues es un tema que tarde o temprano tenía que venir. Esto es en el cual desde hace mucho tiempo el país no está preparado para esas emergencias, no está preparado para tener esas situaciones de emergencia. Desde hace años no aprendimos de lo que pasó en 2010, no aprendimos de todo lo que ocurrió y hoy estamos pagando las consecuencias. Y esto es de gobiernos anteriores. No podemos cargar con la culpa al presidente de turno por los errores de las administraciones pasadas, tanto locales como nacionales. Entonces, pienso que es un tema que se debe analizar mucho más allá, que hay errores desde años anteriores y creo que se debe cambiar todos los temas de planes de ordenamiento territorial y hacerlos de manera seria para evitar tantas emergencias climáticas como las que estamos viviendo actualmente. Pues yo diría que esas acciones quedan reducidas a nada cuando se pudo tomar medidas preventivas para no exponer a tanta gente y no se hizo. Y además, pues sin duda haber esperado a que ocurriera todo para meterle mano a esas regiones, pues es mucho más costoso que haberlo hecho antes. Considero que el gobierno es muy negligente, elitista y oportunista a la hora de atender algunos percances naturales o ahora a la hora de prevenir algún problema natural. Pienso que
todo se debe a todos los desmanes que hemos hecho todos los seres humanos con las basuras, de contaminar el medio ambiente, botar la basura a la calle. Y pues las medidas que está tomando el gobierno actualmente, pues me parecen buenas medidas, porque se ha preocupado en la parte humana de todos los damnificados, y pues eso está bien. 8:49 de la mañana, y damos las gracias a todos nuestros oyentes por participar aquí en La Voz del Día. La comodidad y los buenos espacios se toman el norte de la ciudad. Reservados, bosques de los Albatros, apartamentos de 90, 140, 200 y hasta 240 metros cuadrados. Gimnasio, amplios parqueaderos, cancha de tenis, barbecue y fascinantes zonas verdes están disponibles para ti. Metro cuadrado desde 5 millones de pesos. Constructora Amarillo. Acércate, conoce y disfruta. Constructora Amarillo presenta La Voz del Día, la editorial con Milena López. De los más de 3 millones de personas con discapacidad en Colombia, solamente el 26,7% trabaja con algún tipo de remuneración. Según cifras del censo 2018 del DANE, y sin posibilidades de trabajo decente, el 89,4% de los colombianos con discapacidad pertenece a los estratos 1, 2 y 3, lo que puede incrementar las condiciones de vulnerabilidad de esta población. Asimismo, y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, las pérdidas económicas de la exclusión de las personas con discapacidad oscilan entre 3 y 7% del Producto Interno Bruto. Aunque la normativa colombiana prohíbe su discriminación en el mercado laboral, esta población enfrenta aún enormes barreras para acceder a un trabajo, permanecer en él y ascender. Las cifras nos permiten entender de forma racional que no son solo los números los que determinan esta condición. Las personas sin ningún tipo de discapacidad somos responsables del rechazo hacia esta población, independientemente de cuál sea, a través de una burla, de la displicencia cuando necesitan ayuda, o simplemente de la indiferencia, porque muchos se pueden llegar a incomodar. Un poco, tan solo un poco de tolerancia podría marcar la diferencia, y así reconocer las capacidades, aptitudes, cualidades y aportes que estas personas tienen por hacer. Seguramente, de esa forma se podría normalizar el calificativo que lleva esta población. Es de destacar la reciente participación de Jennifer Pulgarín como señorita Norte de Santander en la más reciente versión de Miss Universe Colombia, pues esta joven de 25 años en condición de discapacidad auditiva, administradora ambiental, modelo, bailarina y emprendedora, aunque quedó de virreina nacional, se convierte en un mensaje claro de inclusión y perseverancia en nuestra sociedad, donde las personas con algún tipo de discapacidad son ignoradas y relegadas a un segundo plano. Recordemos que aunque el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es el próximo 3 de diciembre, en esta oportunidad se conmemora de manera ampliada tomando la Semana de la Discapacidad del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Y aunque el número de personas con discapacidad ha aumentado en Colombia en los últimos años, pasando de 6,3% en 2005 a 7,1% en 2018, aún así la población con discapacidad es un grupo olvidado y muchas veces invisible dentro de la sociedad. Lamentamos que desde el inicio de la pandemia por COVID-19 se hayan identificado como vulnerables diferentes grupos de la población, como las personas mayores de 60 años, población en situación de pobreza y las personas con enfermedades crónicas, aunque la población con discapacidad está sobrerepresentada en estos tres grupos, no se contempló como un grupo vulnerable o prioritario y poco se discutió sobre las medidas de prevención para estas personas. En conclusión, teniendo en cuenta las mayores dificultades de inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, es necesario que el Gobierno Nacional incluya a esta población dentro de los grupos priorizados para el suministro de la vacuna y con apoyo financiero para su reactivación económica. En Constructora Amarillo siempre encuentras un espacio para ti. Son las 8:54. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Para oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todo.
Qué rico un cafecito a esta hora de la mañana, 8:54, y saludamos a todos los oyentes que se conectan en este momento con La Voz del Día, aquí en CST Radio, y también saludamos a la audiencia que nos escucha en otros países a través de nuestras redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como @La Voz del Día. En este segundo bloque queremos abordar otro tema que es sucesivo en nuestra sociedad y es el machismo y feminismo en Colombia. Así que sin más ni menos, Isaac Polo tiene en este momento la voz para descontarnos cuál es su opinión. Claro que sí, Adrián. Comencemos que los colombianos aún tienen que romper muchas barreras mentales para combatir la discriminación. Y eso no pasa solo por modificar actitudes de los hombres, sino también por los cambios en las concepciones de las mujeres acerca de su propio rol. Lograr identificar esos patrones de pensamiento y de comportamiento que hoy existen significa dar un primer paso hacia la igualdad. Hoy las mujeres ocupan varias de las altas dignidades del Estado, en espacios como el gabinete presidencial, el Congreso o los cargos de elección popular. Ese hecho haría pensar que el país ha avanzado en la materia y en la igualdad de género y se acerca cada vez más. Sin embargo, más allá de las cifras laborales y de la cuantía de los sueldos o de los espacios de participación abiertos, un tema de fondo parece destacando en el país y es la mentalidad. ¿Las niñas deben jugar a la cocina mientras que los niños juegan a los superhéroes? Es un imaginario generalizado que piensan y repiten algunas personas en el contexto de la sociedad actual. Indiscutiblemente, vivimos en una sociedad patriarcal que ve a la mujer en muchos casos de forma inferior a la figura masculina. Es ahí donde los pequeños comentarios o actos permiten que la palabra machismo tome toda fuerza y sentido. Y es que en el concepto hace referencia al acto de ser machista, pero debido a que se evidencia en menor intensidad, pasa prácticamente desapercibido. El terapeuta argentino Luis Bonino fue el primero en definir el término, haciendo referencia a pequeñas tiranías, terrorismo íntimo, violencia blanda, suave o de baja intensidad, machismo invisible o cinismo benévolo. Pues gracias, Isaac, por ilustrarnos con esta frase del terapeuta argentino Luis Bonino. Y quiero darle paso ahora a Jonathan Rodríguez para saber cuál es su opinión acerca de este tema. Jonathan, adelante. Vea, compañero, quiero compartirles una frase célebre que dice lo siguiente. Las mujeres son responsables en 2/3 de los trabajos realizados en todo el mundo. Y sin embargo, ganan solo el 10% de los ingresos totales y solo el 1% de las propiedades. ¿Hay igualdad? Hasta que la respuesta no sea sí, no podemos dejar de preguntarnos. Daniel Craig. Ahora mi pregunta para usted, Adrián, y para Isaac Polo, para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana, 8:58, es por qué los hombres hemos tenido ese pensamiento de que siempre somos superiores a las mujeres. Quiero que analicemos por un momento, y cuando hago esa pregunta no estoy generalizando, pero sí estoy confirmando que una gran mayoría de los hombres no desechan de su pensamiento el sentido de dominio ante la mujer. Ese pensamiento machista en el que frases como usted es la mujer, usted no puede, usted es débil, mírese, abundan significativamente. Sin entender que la mujer es el ser más importante, capaz, astuto y exitoso en el mundo. No nos olvidemos que en Colombia hay un 51,17% de mujeres entre todos los habitantes. Y bueno, desafortunadamente una gran cantidad de estas mujeres son violadas, humilladas, masacradas, maltratadas psicológicamente, desafortunadamente. Y pues es ahora, Adrián y oyentes, que me surge una nueva pregunta. ¿Aún sentimos si nos atrevemos a decir que no hay desigualdad? Pues Jonathan, nada mejor que nuestros oyentes para resolver estas preguntas que usted nos plantea. Escuchemos qué dicen. Hoy en día, donde muchos países como el nuestro, que son países tercermundistas, dicen que hay una equidad entre hombres y mujeres, aunque muchos estudios dicen que
las mujeres en la alta gerencia hacen más exitosas a la compañía. Es muy cierto, pero pues está ligado el tema del machismo. Creo que vivimos por momentos en un país extremadamente machista y por otro vivimos en un país extremadamente feminista. Entonces, para mí pues los extremos son malos. Debiera llegarse como algo, no digo que algo en medio, pero sí como que debieran darse mejor entendidas, digamos, estas dos posturas. Pero Colombia es un país súper conservador, súper machista y bueno, es lo que hace que como nación sigamos siendo tan tercermundista. Bueno, con el feminismo es algo de lo que no estoy de acuerdo a un 100%, porque pues igual sí creería que debe haber igualdad entre mujer y hombre, pero no en todos los aspectos. Por ejemplo, a la hora de trabajar, a la hora de presupuestos, de emprender, las mujeres y los hombres deberían tener igualdad en eso. 9 en punto de la mañana en La Voz del Día. Pon en la bolsa blanca materiales limpios y secos, como metales, papeles, cartones, plásticos y vidrios, porque es tiempo de aprender a reciclar. Programa Basura Cero. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Con Pinturas Toner, pinta, 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 pinta tu vida. Pinturas Toner, pinta el futuro de Colombia. Bogotá está de fiesta. Ya se siente la alegría. Disfruta con tu familia, gózala con tus amigos. No importa de dónde vengas, Bogotá es tu ciudad. Bueno, y aquí en La Voz del Día, pues este tema tan importante, creo que no puede quedar de lado la opinión de la mujer que está con nosotros y ella es Milena López. Milena, adelante, escuchamos su opinión al respecto. Adrián y oyentes, frente a este tema, pues si bien llegar a cruzar esas dos vertientes hasta tocar un límite, que pues es lo que se busca erradicar, pues aún hay mucha tela por cortar y por hablar. Miren, en materia de violencia contra la mujer, hasta el 31 de octubre del presente año, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pues, ha hecho 1.164 valoraciones, si oyeron bien, por riesgo de feminicidio. De estas, el 63%, es decir, unas 736 casos, pues ya han sido catalogados entre graves y extremos. Óigase esto. Además, se conoce que las localidades más afectadas por esta violencia son Oído, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba, que representan el 48% del total de la población capitalina. Hagan sus conclusiones. Y pues esta mirada es solo en la capital de los colombianos, pero en definitiva, este problema nos debe llevar a intensificar las políticas que permitan disminuir ostensiblemente este tipo de agresiones que nadie, absolutamente nadie merece y que nunca deben ser justificadas. Pero justamente ayer era la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Allí participó la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Aquí en el caso de Colombia vimos cómo durante estos últimos meses, por fortuna, hubo una reducción en la tasa de homicidios, feminicidios contra las mujeres, hubo una reducción en los casos de abuso sexual, pero desafortunadamente aumentaron los casos de violencia intrafamiliar. Acá tenemos una línea que es la línea 155, en donde la Policía Nacional, nuestra consejera presidencial para la mujer, Heidi Gallo, han trabajado enormemente para mejorar la capacidad de respuesta, pero sin embargo vimos un aumento significativo de las llamadas. No todas ellas se convirtieron en denuncia porque a veces la mujer tenía al agresor al lado de ella, entonces marcaba y no era capaz de denunciar, y tenemos que fortalecer todas las políticas públicas para prevenir, para reaccionar y para evitar definitivamente cualquier violencia dentro de nuestra sociedad. Pues ya saben, queridos oyentes, esta línea que está dispuesta para que podamos enfrentar este flagelo que tanto afecta a nuestra sociedad. Porque abordar este tema requiere una visión amplia donde de forma tácita se identifica el sesgo que nos ha clasificado en bandos que seguramente ni siquiera hemos escogido. Estamos encasillados en una cerrada visión sobre lo que es lo socialmente aprobado en relación a nuestro comportamiento.
Machismo y feminismo son palabras que la mayoría de la sociedad ha integrado en su diario vivir sin tener claro qué significan. Y en el afán de defender lo que cada uno cree que es, se sigue aumentando el vacío que nos lleva a creer que si un hombre agrede a una mujer no tiene justificación alguna, pero cuando una mujer agrede a un hombre es porque seguramente él se lo buscó. La violencia de género no se justifica de ninguna manera, y menos seguir creyendo que los derechos de las mujeres son superiores a los de los hombres o viceversa. Las mujeres huyen de hombres violentos, y los hombres también son víctimas del patriarcado porque un hombre no llora, no se puede mostrar vulnerable porque entonces es una mujercita. Las mujeres deben estar en la cocina y los hombres en el trabajo. Si él tiene muchas mujeres, es un macho, pero si ella tiene varios hombres, es una mujer alegre. Y si se separa una pareja, él se va, pero debe seguir proveyendo económicamente el lugar que deja. Y si no lo hace, hay una demanda. Mamá solo hay una y papá puede ser cualquiera. ¿Y qué se dice cuando ellas abandonan? Estos son algunos ejemplos de las grandes ideas que existen en el pensamiento colectivo y me gustaría invitar a todos los oyentes a cuestionarlas, porque hasta dónde son verdad o mentira, hasta dónde cada uno estamos permeados por el patriarcado y hasta dónde es válido el feminismo. Escuchemos algunas opiniones. Vivimos en una sociedad machista todavía porque a pesar de que las prácticas hacia las mujeres han mejorado mucho en temas de empleo, de salud y bueno, como tal la independencia de la mujer, todavía se evidencia que para ciertos trabajos prefieren a los hombres porque los creen más capaces de hacer algunas labores o actividades, aun cuando se ha comprobado que las mujeres también son aptas para cualquier tipo de empleo. Entonces creo que aún seguimos con una cultura arraigada hacia el machismo y sobre todo lo hemos evidenciado en las ciudades pequeñas y en las regiones y pueblos de nuestro país. Bueno, y estas han sido algunas de las opiniones de nuestros oyentes. Queremos darle un especial agradecimiento a todos ustedes por participar, a toda nuestra mesa de trabajo y recuerde siempre seguirnos en @lavozdeldia. Nos escuchamos en una próxima emisión. La actualización de Colombia y el mundo. La voz del día. Información de calidad. Dirige Milena López. Muy lamentable lo que uno tiene que leer aquí en estos chats. Bueno, empezaron muy serios. Después, pues fueron a agarrarnos confianza y tuvieron buena actitud. La editorial, excelentemente bien leída, excelente tema, Milena, excelentemente bien escogido para la temática del programa. Bien la producción, chévere las voces de apoyo, muchas mujeres hablando, qué bueno que se hayan tomado la vocería en ese aspecto y que le hayan dado el espacio a las mujeres para que hablen. Sin embargo, lamentablemente leyeron bastante en sus conceptos. Hubiera preferido que se hubieran empapado del tema, que hubieran leído y que hubieran venido a expresar sus propias opiniones. A duras penas, Isaac y Milena expresaron su opinión. Se nota por el tono, por la forma como se expresan.
por el léxico que utilizan los que estaban leyendo con los que estaban opinando. Estaba claro que no son las palabras que usan regularmente y uno se va dando cuenta quiénes están opinando con sus propias palabras y quiénes están leyendo. Y entonces hubiera preferido, yo prefiero que en estos programas de opinión se den opiniones. Si acaso, pues hay que basarse en algunos datos, algunas cifras, ¿cierto? O frases o leyes o decretos o cosas que haya que citar textualmente. Pero no toda una opinión basada en un artículo o basada en un comunicado o en una editorial, ¿vale? Porque pues eso les quita a ustedes la posibilidad de expresar con sus propias palabras una idea o por lo menos expresar lo que ustedes conocen o han investigado sobre el tema. Entonces, por ese lado, digamos que eso se vuelve... Es decir, ustedes trasladan la opinión de otro, la trasladan como suya. Y eso no debería ser así. Ustedes mismos deberían empaparse del tema, haber leído y haber expresado sus propias opiniones. Entonces, en ese orden de ideas, aparte de todo que algunas lecturas que hicieron, las leyeron mal leídas, demasiados tropiezos, demasiadas caídas. Escuché un estudio psicológico, creo que fue la palabra que utilizaron, psicológicamente. Y escuché, Jonathan, usted, el psicólogo que citó, un estudio que citó, era de Daniel Craig. Sí, así es, una pequeña frase que dijo. ¿El actor? ¿O quién es este Así Daniel es. Craig? Sí, el actor. Ah, ok. ¿Me la repite, por favor? Claro que sí, un momento. Es que hay una vaina que no me cuadro ahí. Dice, las mujeres son respetables en 2/3 de los trabajos realizados en todo el mundo y sin embargo ganan solo el 10% de los ingresos totales y solo el 1% de las propiedades. ¿Hay igualdad? Hasta que la respuesta no sea así, no podemos dejar de preguntárnoslo. Vale. Pues tiene razón el man. Ese tipo de cosas sí se pueden citar textualmente, porque son frases de un personaje, ¿sí? O de una persona que se atreve a opinar. Ya hubo otros espacios en donde hubo demasiadas lecturas. Sí, antes de irnos a la pausa, es que no entiendo por qué Zoom no nos está votando. Me imagino que debe ser por acción de gracias que no me ha votado todavía tiempo. Entonces voy a aprovechar estos 2 minutos antes de las 9:15 para descansar. Para opiniones del programa por parte de los oyentes. Profe, pues a mí me gustó el programa, estuvo interesante. Nada, se logró, estaba desde acá queriendo que me pudieran dar la palabra para haber podido comentar pues ciertos datos o cuestiones que yo también conozco respecto a eso. Y nada, pero no, un muy buen programa, me gustó. Paola. Hicieron, perdón, hicieron un muy buen programa, tuvieron muchas opiniones. Eso es muy bueno. Felicitaciones, chicos. Y con respecto a lo que dice Sebastián, que para decir que si fueron violadas se hace un examen físico psicológico, no todas las mujeres quieren recordar lo que les pasó. Entonces yo creo que toca tener mucho cuidado con esas palabras. Ok, sí, pero es que para uno poder argumentar se basa en datos. Y estos datos se pero comparan. lo que uno sufre como mujer o como hombre al ser violado y recordarlo no es fácil. Ok, Es y fácil decirlo, pero en el eso es momento en el que uno entendible. está, Ok, eso es entendible, pero lo que yo me refería con eso es que al momento de uno poder argumentar,
se debe basar en datos. Y esos datos no son solo de las cifras oficiales, porque siempre se sacan subdatos donde hay cifras, perdón, donde hay cifras de las posibles violaciones y maltratos que hay por debajo de las cifras oficiales. Eso significa que puede haber, un ejemplo, 20% oficial de violaciones y de maltrato a las mujeres, pero por debajo puede haber unas cifras de entre un 10-15% más. Eso se considera dependiendo de la demografía, o sea, del porcentaje demográfico de cada lugar. Entonces, en eso es en lo que uno se debe hacer para argumentar. Porque sí, o sea, yo entiendo que es muy doloroso y todo, pero si nos basamos en solo en sentimientos para argumentar, pues sencillamente no estamos utilizando lo que nos diferencia del resto de especies, que es precisamente eso, razonar, analizar los datos de manera analítica y crítica. Y voy más allá, no es quedarnos solo en, bueno, hay tal porcentaje, sino, ¿por qué no mejor ir al fondo, en profundo, al inconveniente que hay, a la problemática que hay que genera eso? ¿Sí? Entonces, yo entiendo que sí, para cualquiera que sufra algo es muy doloroso y todo, pero se debe analizar también desde una manera crítica, analítica y porcentual. Porque afirmar algo, si no tienes unos datos verídicos y reales, es estar pisando en falso. Muy lamentable eso que usted está diciendo. Profe, ¿puedo decir algo? Dime, Ana María. Pues sí, o sea, realmente pues no comparto la opinión de Sebastián porque lo que dice Milena, o sea, muchas mujeres ni siquiera aparecen en los datos por miedo, por represalia. Y violación no es solamente que un desconocido lo haga, o sea, violación es cuando la mujer, o sea, pueden ser hasta esposos y ella no quiere y el esposo la fuerza, entonces ahí no es violación porque es tu esposo, o es lo mismo, o sea, yo mato a alguien, lo entierro y pues nadie se da cuenta, no aparecen las estadísticas, entonces no lo maté porque jamás pasó, o sea, no sé, siento que realmente sí, o sea, es verdad, las estadísticas son importantes, pero pues tenemos un lado humano y es un tema demasiado fuerte que sinceramente pues siento que Sebastián dices que lo entiendes, pero realmente Obviamente, por lo es que que no dices estoy, creo que no es no así. estoy negando las personas que están por fuera de las cifras oficiales. Es más, te estoy diciendo que siempre dentro de todas las cifras oficiales debe haber una parte que hable de cifras suboficiales, de posibles, digamos, muertes, que no me acuerdo bien la palabra, cómo se le llama, pero de cifras que no son oficiales y que hablan precisamente de eso, que fuera, digamos, del 10% o 20% que hubo de crímenes, puede haber un X porcentaje más que está por debajo porque no ha sido denunciado, porque no fue de pronto denunciado en su debido momento o porque no fue denunciado sencillamente. Entonces yo no estoy negando, te estoy diciendo es que sí, yo entiendo que duele mucho y todo, pero para eso también hay cifras, hay que analizar entonces cuántas personas están denunciando, más o menos se promedia cuántas no, para llegar a una conclusión de un aproximado de los crímenes que se están cometiendo e ir a la demografía, las razones por las cuales se cometen esos crímenes. No estoy diciendo nada que sea irracional. Realmente es mucho más lógico ir a buscar las razones por las que se comete el crimen que solo ir a lo último a mirar cuántas personas sufrieron el crimen. Que no estoy diciendo que no se deba mirar las personas que han sufrido los crímenes, sino que estoy diciendo que se debería mirar mucho mejor es cuáles son las razones de que se llegue a esos crímenes. Bueno, yo sí tengo una pregunta para Sebastián. ¿Cómo se miraría eso? ¿Cómo se mira ¿Cómo lo eso? harías tú? Ok, ¿cómo lo haría yo? Bueno, yo no soy politólogo, iniciemos por eso, no soy encuestador. Ahí yo, digamos, solo lo doy desde mi punto subjetivo y de lo que yo conozco de cómo funciona eso. Lo que se hace es, por ejemplo, se focaliza los crímenes de violencia y maltrato en, no sé, la localidad de Engativá, que es donde yo vivo. Entonces ahí se entra a mirar de las familias donde se cometió esos crímenes, no sé cuántas están con problemas monetarios, cuántas están con problemas, no sé, de psicológicos, etcétera, ¿sí? Se entra a mirar qué ha influido o qué factores han estado involucrados dentro de cada crimen para determinar demográficamente dentro de eso cuáles son las razones de que se llegue a esos crímenes. Entonces, o sea, si tú me preguntas por mi opinión personal, pues no te puedo decir a ciencia cierta yo qué haría, por lo que te digo, no soy ni politólogo ni soy encuestador para determinar las políticas, pero en base de lo que conozco y de lo que sé, esa es la forma en que se entra a mirar cuáles son los factores involucrados dentro de cada crimen
y pues que son lo que lleva a cometer el crimen a la persona o lo que lleva a que una persona sufra ese crimen. Pero ¿usted no cree que es incoherente decir eso con un sistema judicial tan mediocre aquí en Colombia? ¿O con un sistema político? El sistema político judicial colombiano no tiene la capacidad de hacer eso, entonces es incoherente decir que aquí en Colombia esas cifras son indispensables para juzgar un caso o para mirar los orígenes por lo que pasa eso, o sea, las causales de todos esos delitos. Ok, yo le devolvería su pregunta con otra pregunta, José. Entonces, si no es en datos, ¿en qué nos basamos? Realmente en testimonio sería en testimonio, usted no puede sacarle los datos a una persona que está Ok, dañada en testimonio, psicológicamente. en testimonio. Correcto. Voy a acotar algo ocurrido en Estados Unidos, uno de los países supuestamente menos desiguales y que la justicia funciona mucho mejor que el país. No me acuerdo ahorita del nombre de la esposa, pero Johnny Depp fue denunciado por maltrato intrafamiliar por su exmujer ahora, ya son divorciados, por maltrato e iba ganando hasta el momento el juicio por esa razón. ¿Qué ocurrió? Posteriormente salieron pruebas donde fue ella la que lo maltrató a él, pero aún así quien se resultó afectado, porque la primera que salió a hablar fue la mujer, fue Johnny Depp, y su carrera ahorita está yéndose al piso. Entonces, si es por testimonio, pues realmente cualquiera puede salir hasta afectada la propia víctima, la verdadera víctima. Por Entonces, eso es ¿cómo mejor quiere que, o sea, pues claro, o sea, no siempre van a existir cifras? ¿Usted cree que es que una mujer anda con una GoPro en la cara No, grabando a todo lo ver, que va a por pasar eso yo, o un hombre, ok, no, obviamente, y yo, existen las denuncias, solamente que el sistema judicial las archivó y ya, siempre queda en eso. las cifras y lo que yo decía ahí es que, a ver, la denuncia, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, José. Yo puedo estar acá y yo voy y denuncio que José Arenas a mí me intimidó, me maltrató. Hay una denuncia, pero no significa que usted lo haya hecho. Una denuncia es que yo estoy diciendo, hey, quiero denunciar y mostrar que esta persona a mí me cometió un crimen o violentó un X derecho mío. La denuncia no significa que sea culpable. Lo que determina si eres culpable son las Pues evidencias que tú obvio. presentas sobre el crimen. Pues claro, pero es que no Y siempre va a esas existir, o evidencias, sea, no siempre perdóname, va a existir déjame terminar de hablar. evidencia, pero Por rápido. eso, voy allá, déjame terminar de hablar. Esa evidencia era lo que yo decía. Criminalísticamente, ¿qué se hace? Se entra a examinar a la persona que denuncia el crimen, y más si es algo de violación o de maltrato. ¿Por qué Listo, razón? entonces Porque yo me puedo espere. entrar a infligir las laceraciones perfectamente, aparentar que son Ahorita. cometidas por otra persona, pero después de esto también se entra a analizar qué ha ocurrido, o buscar testigos, así sea auditivamente, o si lo vieron mucho mejor. Entonces, es eso a lo que me refiero. Un ejemplo, aquí 6 pisos arriba mío, hay una persona que siempre maltrata a los hijos. Ya se han hecho denuncias por parte de la administración. Denuncias, y hay testigos. Lo único es esperar a que se haga justicia, a que se lleve todo el proceso, porque además de eso yo entiendo las razones de José. Yo sé que el sistema de acá está colapsado. Es completamente válido y cierto eso. Pero al fin y al cabo no nos podemos basar en otra cosa. ¿Por qué razón? Porque puede ser que nosotros estemos escuchando que desde acá es el papá, pero no sabemos a ciencia cierta lo que está pasando 6 pisos arriba mío. Entonces Pero es no que usted puedo mismo decir lo que en está realidad diciendo, sea o así. sea, listo, entonces se prueba con evidencias, está bien. Entonces una persona va y hace la denuncia y la denuncia queda archivada y el caso se reabre 5 años después. ¿Cómo quiere que demuestren la verdad o cómo quiere que demuestren lo contrario? Ok, A ver, ojo ahí porque bueno, ahí hay términos a y ver, depende del crimen. No, deja hablar al profe. a ver, señores. Pues es muy lamentable escucharlo hablar a usted, Sebastián, y me da mucha pena con usted. Me da mucha pena con usted, pero es muy lamentable escuchar lo que usted está diciendo. Usted lamentablemente está reduciendo a la humanidad víctima de un delito tan atroz como la violación, sean hombres o mujeres, o niños o niñas, porque también ocurren niños y niñas, la está reduciendo a un número. Y eso es lo más inhumano que uno puede escuchar de una persona. Lamento enormemente que usted tenga ese pensamiento. Lo lamento enormemente. Y revise
todos los escritos, revise todo lo que se ha comentado, todo lo que se ha publicado al respecto con el tema de la violación, toda la parte sentimental, porque es que los seres humanos tenemos una parte sentimental y usted está reduciendo toda la discusión a cifras y eso es lo más inhumano que uno puede hacer. Eso es lo más inhumano que uno puede hacer. Solo le digo eso y ojalá esté leyendo el chat y esté leyendo lo que están diciendo sus compañeros para que abra un poquitico los ojos y abra un poquitico la mente y se dé cuenta que es que nosotros somos seres humanos, no somos máquinas, no somos un número, no tenemos todavía un código de barras que nos identifique. Somos seres humanos. Ayer estábamos conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Por qué? Porque este mundo lamentablemente ha sido un mundo machista, que ha discriminado, que ha Machista, profe, minimizado, cuando que ha, espéreme un momentico porque usted ya habló, que ha minimizado a la mujer en todo sentido, y sobre todo, en la parte de la violencia. Las mujeres lamentablemente han sido víctimas de cualquier tipo de vejámenes, incluso por los mismos hombres. A mí personalmente me da vergüenza, y me incluyo porque soy hombre, me da vergüenza saber que existe todavía ese delito de la violación o del abuso el abuso intrafamiliar y todas estas cuestiones y que las víctimas, el 90%, pues para ponerlo en cifras, como usted quiere, el 90% de todos estos abusos son mujeres que no se atreven a denunciar precisamente porque, por ahí creo que lo decía Milena en alguna parte, no se atreven a denunciar precisamente porque o les da pena o les da vergüenza o sencillamente también están amenazadas. Y eso es un sentimiento tan humano como el hecho de como el hecho de respirar o de llorar, ¿cierto? Usted todavía no ha dimensionado la desesperación que puede sentir una mujer que es abusada por un marido, por un esposo abusador y viceversa. No ha dimensionado el desespero, la desazón que siente un hombre que es dominado por una mujer. Entonces, es muy lamentable, Sebastián, que usted esté reduciendo toda la discusión a cifras. Muy lamentable eso. Ojalá, de verdad, esté leyendo los comentarios de sus compañeros y haya escuchado los comentarios que le están diciendo sus otros compañeros para que abra un poquitico los ojos, abra un poquitico la mente también y se fije que es que nosotros somos seres humanos, no somos máquinas, ni somos seres, ni somos zombies. Somos seres humanos, tenemos sentimientos, ¿vale? Es lo único. No podemos reducir esas discusiones a cifras ni a tener esos pensamientos tan conservadores en una sociedad que ha evolucionado, supuestamente. Y otra cosa, lo que decía José Arenas, sobre todo en un país en donde el sistema judicial es tan mediocre y tan precario. Qué pesar escuchar todo lo que usted dijo hoy. Qué pesar. Bueno, pausa y escuchamos el otro programa, muchachos, porque vamos colgados.